A todos, con gran ilusión abordamos las actividades complementarias formativas de la sexta edición del Diploma de Alta Especialización en Legal Tech y Transformación Digital de la Escuela. Agradezco a todos ustedes su asistencia, tanto presencial como telemática, a los más de 500 asistentes inscritos. Y es un lujo, además, contar con los ponentes de esta mesa, figuras por todos conocidos en el ámbito de la Legal Tech, a quienes luego iré presentando individualmente. Como sabemos, el objetivo de esta sesión es analizar las tendencias de este año y después tendremos, por supuesto, un coloquio con los asistentes presenciales y telemáticos. Me gustaría plantear una breve reflexión inicial para enmarcar la sesión. Como sabemos, Legal Tech es una combinación de los términos servicios jurídicos y tecnología y significa tecnología jurídica. La adopción de tecnología y software innovadores para racionalizar y mejorar los servicios jurídicos. Es decir, cubre herramientas, plataformas y aplicaciones que han sido desarrolladas específicamente para el sector legal. ¿Cuáles son sus modalidades? Según el grado de sofisticación tecnológico, en particular según la intensidad del uso de inteligencia artificial, podemos distinguir una serie de modalidades. Primero están las herramientas para que un profesional o un despacho lleven la gestión de los asuntos, la minutación o la facturación. A continuación tenemos los servicios de asesoramiento legal automatizado, para que los ciudadanos puedan obtener asesoramiento o incluso tramitar reclamaciones en vía administrativa o incluso en sede judicial. En tercer lugar, tenemos los marketplaces jurídicos o las plataformas que facilitan que el profesional se dé a conocer y que el potencial cliente encuentre al abogado, al procurador, al mediador o al notario que más le conviene, por cercanía o por coste, incluso pudiendo valorar y puntuar el servicio. En cuarto lugar, las empresas de externalización del trabajo jurídico para despachos y departamentos jurídicos. Luego, las herramientas de automatización documental para autogenerar contratos o gestionar todo su ciclo de vida. En sexto lugar, las herramientas de e-discovery y revisión documental para revisar en segundos millones de documentos. En séptimo lugar, el análisis predictivo de casos, capaces de predecir decisiones futuras con base en el estudio sistemático de las ya producidas. Y por último, todos los servicios en línea para facilitar el aprendizaje y la formación jurídica, y también aquí se incluirían los metaversos para facilitar la simulación de juicios o mejorar la experiencia con las reuniones con clientes. Pero, ¿cuál es la principal novedad para 2025? A mi juicio, la principal palanca transformadora de la Legal Tech en los próximos años viene de la mano de los últimos avances en inteligencia artificial. En concreto, mediante los modelos de base, los modelos fundacionales que han surgido en esta década. Esta categoría de sistemas de inteligencia artificial aún está en desarrollo. Los modelos fundacionales hacen uso de los métodos de machine learning existentes, como el aprendizaje supervisado, no supervisado y por transferencia, para analizar una cantidad de datos sin precedentes a través de la computación a gran escala. Por ejemplo, pensemos en todos los contenidos publicados en abierto en Internet que figuran en repositorios como Common Cloud. ¿Cuál es la razón de su éxito? Lo voy a explicar en palabras de sus fundadores. Dicen, el aprendizaje por transferencia es lo que hace posible los modelos fundacionales, pero la escala es lo que les hace potentes. Técnicamente, los modelos fundacionales se caracterizan por dos atributos clave, la autonomía y la homogeneización. La autonomía es el proceso de lograr un determinado comportamiento del modelo a través de inducción de información dentro del mismo, en lugar de construirlo específicamente, por ejemplo, a través de la arquitectura o su diseño. Significa que el modelo produce sus resultados a medida que emergen a través del descubrimiento de conocimiento dentro de los datos de entrenamiento,
lo que desplaza el foco de la atención desde el diseño del modelo a los datos de entrenamiento. Por tanto, es un sistema centrado en los datos y estos son la clave de su éxito. La homogeneización alude a la idea de que un modelo genérico fundacional puede aplicarse a una amplia gama de aplicaciones en lugar de desarrollar múltiples modelos para tareas específicas. La consecuencia de la homogeneización es la ausencia de dependencia del modelo respecto a la tarea, como ocurría con los sistemas tradicionales de IA, y esta era una de sus limitaciones. Es decir, un sistema tradicional de medicina no lo podíamos aplicar al mundo del derecho. El resultado, pues, es una mejora significativa de la generalidad gracias a la necesaria capacidad de producir aplicaciones más amplias. Como sabemos, la aplicación más notable de este tipo de sistemas, de los modelos fundacionales, son los grandes modelos lingüísticos, los LLMs por sus siglas inglesas, como ChatGPT de OpenAI, que toman las preguntas de los usuarios como un estímulo de entrada y, aprovechando sus capacidades de autonomía, responden a una amplia variedad de preguntas en una narrativa similar a la humana. Todavía queda mucho camino por recorrer. Voy a compartir con ustedes una anécdota reciente. Sigo programando, querido Miguel, y en un foro técnico que mantenemos una serie de distintas empresas desarrolladoras de software, en el que compartimos experiencias, incluso código fuente, hace unos días precisamente debatíamos muy intensamente sobre la viabilidad de la inteligencia artificial. Y es que en 2025 los programas informáticos normales todavía apenas casi utilizan inteligencia artificial. Apenas casi utilizan inteligencia artificial. Pero una vez incorporada, su uso es imparable. Y ha pasado en el pasado con otras técnicas de programación. Las tablas de hashes o la programación orientada a objetos, en su momento eran invenciones que costaron arrancar, pero hoy en día no podríamos programar sin estas dos utilidades. Por eso, la aplicación de los modelos fundacionales al derecho está todavía en una versión 1.0 y ofrece una línea de progreso formidable. Incluyo ya. A la vista de lo que ahora van a seguir explicando mis compañeros de mesa, cuando acabe la sesión os invito a preguntaros qué herramientas vais a querer incorporar. Muchísimas gracias por su asistencia y a continuación cedo la palabra a José María Fernández Comas, que es director de Derecho Práctico y creador de la guía LegalTech, es miembro del Global Legal Tech Hub y el Barcelona Finance Hub, organiza eventos de renombre como el Legal Tech Day o el Desafío LegalTech y también es profesor de distintos programas de posgrado, incluyendo el Diploma de Alta Especialización en LegalTech y Transformación Digital de la Escuela. Cuando quieras, tienes la palabra y bienvenido. Gracias, Moisés. Bueno, vamos a ir al grano, que tenemos 10 minutos, a ver si os hago pasar un rato divertido y útil, sobre todo. Bueno, yo a hablar no tengo bola mágica, pero voy a hablar de tendencias, predicciones para este año, ¿no? Cuando me lo propuso Moisés, dijo, ostras, pues bueno, como se están publicando muchas cosas en los medios especializados de aquí, del mundo anglosajón, pues he recogido un poco las más relevantes y las que tras hablar con mucha gente me parecen más interesantes. Bueno, podemos hablar, por ejemplo, de algo que se está cociendo ya mucho, se está hablando, y que en este 2025 va a estar mucho más presente, que son los agentes de inteligencia artificial. ¿Vale? Eso va a ser un reto tremendo, pero yo creo que ayudará a aterrizar el uso de esta tecnología en todas las organizaciones. Bueno, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, un agente de un asistente? Es muy relativa, hay muchas definiciones, pero fundamentalmente podemos decir que un asistente, digamos, es capaz de ofrecer respuestas, incluso generar conversación. En cambio, un agente de inteligencia artificial ejecuta acciones de una forma como más sofisticada, ¿no? Luego os pongo un ejemplo, pero, por ejemplo, se distingue un agente en que, por ejemplo, tiene un comportamiento personalizado, un comportamiento especializado y también efectivamente es capaz de ejecutar acciones. Cuando digo personalizado es que está
diseñado subyacentemente una serie de promptings que se han diseñado al efecto, que se han prediseñado, se han preconfigurado. Cuando está especializado nos referimos a que es capaz de sacar información relevante de un dataset concreto, y eso nos habla mucho de cómo se está utilizando la inteligencia artificial en el sector legal, que se caracteriza, entre otras cosas, por actuar en general, en un perímetro de datos muy seguro en principio. Y luego está el tema de ejecutar acciones más sofisticadas. Pueden ir desde, por ejemplo, se me ocurre diseñar la línea de tiempo de un documento, de una sentencia, de un contrato bastante sesudo, o incluso actuar como lo haría un ser humano, a través de vía API, pues sacar información de otro software, insisto, vía API, para sacar información de una base de datos o interactuar con un software de gestión, etcétera. Todo eso de forma preconfigurada, ¿no? Os pongo el ejemplo, ¿no? Hay uno de los productos que en principio salieron con inteligencia artificial generativa al principio, ahora año y medio, no mucho, pues hablaba que tenía una serie de agentes. Por ejemplo, resumir documentos, extraer información, los llamaba agentes. En la última evolución que ha tenido, hace 10 minutos, como quien dice, ya no habla de agentes, habla de flujos. ¿Es lo mismo? Bueno, tiene muchas cosas en común, pero yo creo que la palabra flujo está más cerca del que lo va a usar del cliente. Cambio, agente de ella parece un rollo tipo FBI o CNI, ¿no? Un poquito raro, ¿no? Bueno, otra cosa es cómo va a aterrizar en asesorías jurídicas y despachos la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo creo que va a ayudar mucho a la abogacía in-house. La va a ayudar a pasar de ser reactiva a ser proactiva, porque no se trata de actuar sobre contratos solo, sino que también le va a ayudar a mitigar riesgos y tomar soluciones de tipo, o ya sea de ciberseguridad o relacionada con el compliance. Y eso para ellos va a ser muy bueno. Y más parece ser que Legal Tech, donde mejor aterriza, es en las empresas, más que los despachos. Hay para todos los gustos, ¿no? Pero realmente es así, ¿no? ¿Qué ocurre también? Es solo uno a la carrera que hay y que seguirá habiendo mucho más entre los despachos por ver quién desarrolla de manera más eficaz la inteligencia artificial en sus despachos. Eso va a convertir a los despachos a ser más atractivos para los clientes, ¿no? ¿Qué pasa? Que si no utilizas la inteligencia artificial te queda atrás. No, pero realmente las empresas te verán de otra manera. Y las empresas sí que van a utilizar inteligencia artificial, los departamentos jurídicos, me refiero ahora. De modo de manera que es curioso porque en una predicción de Artificial Lawyer decían que un despacho que no ayude a su cliente empresa, a su asesoría jurídica, en la implementación de inteligencia artificial, puede provocar que ese departamento legal lo vaya utilizando por su cuenta, y ese despacho pase a ser irrelevante para ellos, innecesario, o se reduzca a la mitad, yo qué sé, la facturación, ¿no? Esto me recuerda, por ejemplo, que hay firmas legales muy tequis, que se han convertido más que abogados en consultores. Os pongo un ejemplo, Écija, por ejemplo. Écija, hablamos con ellos y claro, ellos dicen que ayudan a implementar tecnología y que nunca ofrecen tecnología a sus clientes empresa antes de haber sido testada por ellos, ¿no? Que realmente la relación con los clientes va a estar muy determinada por esta tecnología tan potente. Se van a diferenciar los abogados, efectivamente, pero ¿cómo van a quedar las horas facturables, ¿no? Con el uso de inteligencia artificial. Ya se lleva hablando tiempo de que van a desaparecer, pues parece ser que no. Y eso que yo creo que son los clientes los que tienen la... ¿Me controlas el tiempo, Moisés? ¿O me da la impresión que hablo demasiado, pero vale. Y entonces parece ser que en los próximos 2 años no va a desaparecer todavía. Todo que los clientes pueden tener esa manija a la hora de decir, oye, pues yo prefiero trabajar por proyectos, pero porque si no me voy con otro cliente, ¿no? La confianza que pueden tener, que pueden generar esas firmas legales tradicionales, o sea, con prestigio, mejor dicho, pero que trabajan con inteligencia artificial de forma eficiente, va a resultar realmente más poderoso que el tema económico, al menos a corto plazo, ¿no? A ver qué cositas más por ahí. Luego hay otro factor que ya Cristina, si se acuerda, nos adelantó en un podcast,
y que se adelantó, creo, en una de las sesiones del Legal Management Forum. ¿Qué va a ser esto? ¿Una evolución o una revolución, no? Bueno, pues parece ser que está más cerca, en el mejor de los casos, de una evolución o de forma más realista, un ritmo lento pero pausado, por lo que dicen esas tendencias y predicciones. Claro, la tecnología realmente, lo que es la industria tecnológica, está creciendo de forma bestial. Todos los avances de GPT, por ejemplo, son espectaculares, ¿no? Y además parece ser que Gemini, Anthropic y tal todavía están lejos, pero que están avanzando también a una velocidad bastante considerable. Pero de ahí a la implementación real en despachos y asesorías jurídicas se va a hacer de forma muchísimo más pausada. A nivel de usabilidad, por ejemplo, también se va a consolidar un factor que ya se estaba viendo en estos años, pero que ahora va a ser mucho más potente, que es el tema de UX, o sea, interfaz de usuario, la experiencia de usuario se va a tener mucho más en cuenta en el diseño de herramientas. Realmente el sector legal ha tenido un déficit en cuidar ese aspecto, ¿no? Que sean herramientas, soluciones amigables, navegables y fáciles de usar. Aún existen herramientas que son, por decirlo de forma suave, que nos están grabando, son muy toscas en su visión y en su manera de tal, pero tiene unas funcionalidades realmente que nadie, creo yo, ha sido capaz de emular, ¿no? Lo voy a decir, Camaleón. Camaleón es un software para despachos y de abogados y procuradores, que realmente la interfaz es de los años 90, creo yo, los colorines y todo esto, pero tiene esas funcionalidades vinculadas sobre todo a la automatización de procesos que son inigualables y los tiene, o sea, Camaleón es un producto muy utilizado por su propia competencia, no para igualarle, ¿no? Sino copiarle, sino para utilizarlo sencillamente, ¿no? Junto a este tema vinculado un poquito a la facilidad de uso, está el tema de la facilidad de implementación. También ese es un factor muy importante a la hora de que un comprador de tecnología se declante por un producto u otro. Bien, es cierto que eso no se sabe hasta que se abre el melón, ¿no? Pero tener garantías de que la curva de aprendizaje va a ser lo más corta posible, esto es fundamental. Bueno, y luego está el tema que espero que se consolida realmente, que es el tema de la capacidad de las competencias digitales. Sabéis que se habla mucho de poner a la persona en el centro de la transformación digital, ¿no? Bla, 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 se habla mucho, es bonito, es emotivo incluso, si apuráis, pero muchas veces se habla de forma poco concreta, no se aterriza, creo yo, ¿no? Y yo creo que la mejor manera de mostrar eso es con la formación. La formación no solo en competencias digitales, sino también en el cambio de mentalidad. Ya sabéis que hay un poquito ese triángulo, esos tres pilares de la transformación, no solo digital, sino a todos niveles, que es personas, procesos y tecnología. Y ese precepto va a quedar más potente en este año y los que vienen que nunca, porque la tecnología solo puede aterrizar como si fuera en un campo, en un aeropuerto, si realmente antes se ha trabajado en mapear los procesos de organización, en convencer a las personas de que no viene aquí la tecnología a sustituirlos, sino a ayudarles en su trabajo, a despertar su parte más creativa, más de calidad. Y yo creo que esto, la persona del centro, solo puede ser a través de este tipo de competencias, tanto digitales como de gestión del cambio. Creo que además que entre las competencias digitales es importante que el jurista conozca muy bien cómo es el mercado legal tech, qué herramientas hay, no que las conozca todas, pero sí que sea capaz de discernir qué herramientas es la que se puede ajustar más a sus necesidades. LegalOps, por ejemplo, yo espero que también el tema de operaciones legales, tan presente en la abogacía, los departamentos legales, tema muy en boga. Cuesta mucho que un abogado o el director de una asesoría jurídica, un abogado, sepa definir lo que son operaciones legales, LegalOps, pero en resumen se trata de hacer una serie de cosas para poner las cosas ordenadas de una forma eficiente, no solo eficaz, sino eficiente, ¿no? Y la culpa a veces la han tenido
la propia los proveedores de tecnología, algunos consultores que han hecho promesas un poquito, han despertado expectativas irreales, no quiero decir falsas, irreales, sobre la transformación. Entonces, realmente, justamente sin haber hecho el proceso previo, que es el mapear los procesos de esa empresa. Entonces, a ver si se ponen las cosas en su sitio en ese sentido con las Legal Ops. Inversiones. En Artificial Lawyer leía una cosa, y que quiero leerla, que varias empresas de tecnología jurídica y servicios jurídicos cotizarán en bolsa en 2025. Bueno, el Reino Unido habla, ¿no? Y también, bueno, el mundo anglosajón. Ojalá pasara aquí. Legal Tech yo creo que es un tema como muy estrecho y como para que suscite el interés masivo de inversores, ¿no? Si os comparto unos datos, Expansión publicó recientemente los 20 potenciales unicornios tech. Entre los 20 solo aparece uno, Legal Tech, Redpoints, que repite año tras año ese ranking de potencial unicornio, ¿no? No es que sea relevante ser unicornio, ¿no? Creo yo, pero sí que ayuda un poquito a despertar el interés de los inversores. Las cosas se va a PropTech, FinTech, incluso FoodTech, ¿no? Porque ellos trabajan mucho más el B2C, o sea, el negocio hacia el cliente. Legal Tech, el protagonista es el B2B, el negocio hacia las empresas, despachos, asesorías jurídicas, instituciones, etcétera. Entonces, podemos prever que el B2C en Legal Tech puede empezar a crecer un poquito más este año, que sería muy interesante. Ya ha agotado el tiempo, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por esa exposición 360 honesta y brillante, y como siempre que te caracteriza. Con esta base introductoria general, ahora vamos a ir aterrizando sectores, y uno de los sectores más pujantes en nuestro país es la justicia. Desde hace unos años, la Dirección General de Transformación Digital y Justicia está poniendo al día la justicia en nuestro país en lo que se refiere a los sistemas electrónicos. Y contamos con Patricia Frade, que es analista de negocio TIC en la consultora INNICO y que está actualmente prestando servicios en los proyectos de justicia digital del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que es como se llama el ministerio. Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos y cuando quieras. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, todos los que nos siguen desde sus casas o desde los despachos. Para mí es un honor compartir ponencia y mesa redonda con grandes maestros. Los considero maestros porque sigo formándome con ellos en el mundo jurídico y sobre todo hay un ámbito de valor, sobre todo para los que somos y hacemos labores muy transversales, tan transversales que empezamos a difuminarnos y no nos consideran en el mundo jurídico. Y cuando ya llega un punto que dices, ¿dónde me estoy encontrando? Porque vamos solucionando problemas y cuestiones tecnológicas que un poco perdemos un poco el sentido desde el punto de vista jurídico y tenemos que formarnos. Y yo creo que la clave de todo esto, de la digitalización, de la transformación, ya sea en el sector privado como en el sector público, es la formación. La formación es clave. Y yo, por ejemplo, lo último que he hecho de formación ha sido delegada y protección de datos. Y si me asignan en el sector público, sabéis que todo el tema de datos lo lleva el Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, todo el tema de sistemas de inteligencia artificial, que sí que tenemos alguna cuestión que sí se está utilizando en la inteligencia artificial, pero de forma muy restrictiva, porque es un sistema de alto riesgo y la justicia pues estaría introducida ahí. Quiero hablar de manera muy genérica, quiero hablar de la parte tecnológica y cómo le ve la justicia. Yo estoy en la Oficina de Técnica de Productos e Innovación, que pertenece y depende de la Subdirección General de Javier Hernández, y asistimos apoyo a esa subdirección y bajo nuestro paraguas tenemos 7 centros de producto. Quiere decir, como productos, todas las aplicaciones informáticas desde su origen hasta que se ponen en producción. Quiero decir con esto que yo me encuentro inmersa simplemente en todo el área tecnológica de lo que los tecnólogos están viviendo día a día, y la realidad es un mundo totalmente distinto a nuestro mundo jurídico. Y esa dicotomía hace que tengamos que adaptarnos a ese mundo, a esa forma de pensar.
no solamente desde conocimiento técnico que podemos adquirir como juristas, sino que también hay otro tipo vamos a decir, de killers, de habilidades, como una que yo veo fundamental y es crucial para el analista de negocio, que es la comunicación. Yo vengo del mundo jurídico, pero cuando te dices en el mundo tecnológico, lo que tú intentas transmitir no llega al tecnólogo, no llega porque tenemos un razonamiento y una formación jurídica que no lo entienden. Igual que los tecnólogos tienen un razonamiento totalmente diferente al nuestro y hay que aclimatar ese nivel de comunicación para que conjuntemos las dos fuerzas y podamos impulsar la digitalización. Creo que los dos campos son muy potentes, muy importantes, pero hay que utilizar ese nivel, que no es nada fácil. A veces nos enrocamos el mundo jurídico en sus, como dicen los tecnólogos, en sus problemas jurídicos, que ellos mismos se dan la respuesta a sus propias preguntas y el mundo tecnológico está ahí un poco a la espera a ver qué decide y qué opina el mundo jurídico para poner e implementar tecnología. Y eso es una realidad que vivimos diariamente los que estamos en la parte menos visible de toda la parte de tecnología y de digitalización. Como que nuestro, que es Moisés, comentar también que el tema de la digitalización no es un fenómeno nuevo en la justicia. Ya llevamos muchos años con el tema de la transformación digital, con la pandemia se ha acelerado y esto pues ha potenciado que hayamos creado herramientas y las hemos puesto a disposición de los usuarios. Y la digitalización sí que tiene puentes muy positivos, han permitido desde el punto de vista de una visión muy general que el sector público ya ha generado herramientas a facilitar hacia los usuarios y el sector privado ha facilitado también sus propias herramientas, pero la realidad es que la digitalización no llega a todo. Hay unos trasfondos, unos niveles en justicia que tocan fondo, que lo sabemos todos, y la digitalización no llega a cubrir esas necesidades. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, no nos gusta decirlo desde la digitalización, pero ocurre. Estamos hablando de una justicia que no está impartida igualmente en todo el territorio nacional. Están comunidades autónomas que llamamos del ministerio y las que son transferidas. Con lo cual, cuando vas a implementar una herramienta informática o un usuario te viene, hay a veces que no tienen muy claro que si esa comunidad autónoma, ese partido judicial, tiene esa herramienta tecnológica o no. Y hay comentarios y opiniones que muchas veces tenemos como crítica, que es la Administración de Justicia, la cogemos como ministra, pero intentamos que toda esa desigualdad que partimos inicialmente, la digitalización, facilite esa comunicación entre cuestiones normativas, cuestiones políticas, para que eso pueda fluir y pueda desarrollarse. De hecho, el fenómeno de interoperabilidad está ahí, se está trabajando y en expedientes administrativos sí que se permite esa conexión entre las administraciones y estamos teniendo resultados de éxito bastante positivos. ¿Qué ocurre? Decir también que la justicia es un servicio público, como sabéis. Pero a diferencia de qué pasa con el sector privado, donde un ingeniero tiene claro qué perfil quiere desarrollar su software, si quiere desarrollar inteligencia artificial, pondrá datos de entrenamiento para conseguir una herramienta eficaz. En el sector público no es tan sencillo. Tenemos que dar respuesta a todas las necesidades de todos los usuarios, sin excepción. No hay excepciones. Con lo que hay muchos perfiles de usuarios y muchas necesidades, y tenemos que dar respuesta tecnológica a todas las necesidades. No podemos decir, esto lo atendemos, esto no. Hay prioridades, pero ahí la tecnología tiene que poner de su parte. Yo digo que hay tres grandes grupos, o me gusta definirlo como tres grandes grupos. La tecnología que hay que poner desde la Administración de Justicia a su personal de administración, con sus complejidades que tiene, porque cada personal de administración es un perfil distinto, un perfil de usuario diferente, y las herramientas tecnológicas que utiliza un jugador de primera instancia no lo utiliza una audiencia nacional, y tienen que funcionar perfectamente y sin tener muy poco margen o prácticamente un margen de error. Luego está el siguiente grupo, que son los profesionales de justicia y personal que tiene una interrelación con la administración. Profesionales de justicia, abogados, procuradores, que es lo más habitual, pero también están fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
y secretarios de gobierno, es decir, hay una serie de personas, de entidades que trabajan con la administración y el Instituto Anatómico Forense, que también tendremos que dar herramientas al toxicológico para desarrollar sus propios sistemas y demás. Y después, como dice mi compañero Chema, con el Plan Justicia 2030, en la justicia tiene que llegar a todos y hemos enfocado especialmente a los ciudadanos, a las personas de a pie. Esto nos hemos enfocado muchísimo en utilizar esas herramientas en personas físicas, empresas y personas con discapacidad que tienen el derecho de acceder a una justicia, de hacerla fácil, accesible, y estamos trabajando, equipos de trabajo, para que eso pueda ser una realidad y que no se vean con esas dificultades. Hay que decir que cuando se crea una cuestión tecnológica siempre se dice que venimos del origen y cuando acaba en la producción finaliza la parte tecnológica, y no es así. Se siguen implementando mejoras en las herramientas. Lo que pasa es que a nivel de usuarios muchas veces eso no se ve. Se ve cuando hay una funcionalidad, cuando hay un comunicado del Ministerio diciendo que hay una nueva funcionalidad nueva, pero hay mucho trabajo detrás, mucho que no se ve, y hay implementaciones, mejoras en las herramientas, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que he notado a raíz de trabajar con tecnólogos y demás, que ponemos mucho énfasis en tener esas herramientas y de tener esos puentes, que sí que tenemos ese punto, pero no llegamos como queremos llegar a los profesionales de justicia, como sois vosotros, a los abogados, procuradores y grados sociales, ni tampoco a los ciudadanos como nos gustaría. Implementamos una serie de herramientas que sepáis que todo lo que hay en justicia está ya publicado en un portal que se llama PAGAG. Mucha gente lo cambia de nombre, pero es el punto de acceso común de la Administración de Justicia. Ahí tenéis todos los conocimientos acerca de la justicia y las herramientas que cada perfil tiene a su disposición. Se nos puede hacer las críticas de que no es intuitivo, de que hay que buscar mucho la información, pero que sepáis que eso está ya publicado. Estamos mejorando en esa estructura de ese portal y el contenido se sigue actualizando. ¿Por qué digo esto? Porque cuando aterrizas y dejas tu puesto de trabajo con la Administración de Justicia y tanteas a tus compañeros que siguen llevando procedimientos judiciales de toda la vida, como digo yo, de muchos años, cuando intentas preguntar qué herramientas tecnológicas le pone a disposición el Ministerio, que son gratuitas, no te sabe decir. Ya no digo usarlas, sino saber qué herramientas tiene a su disposición. Entonces, es una situación que ahí es bastante importante el hacer énfasis, y también los que consideramos que el sector público tiene mucho que aportar, mucho que decir, y sobre todo nos ha encriptado la inteligencia artificial, que seguirá este 2025 dándonos muchos temas, pero también hay un reto que tenemos desde la Administración, es la nueva aprobación de la ley orgánica, de la nueva estructura organizativa, que hay muchísimo que nos preocupa, y la tecnología que tenemos nosotros está dispuesta a hacer esa transformación. Pero ¿qué ocurre? Vuelvo a repetir el mismo discurso que he dicho anteriormente, que tenemos una ley, pero no tenemos un desarrollo normativo. No sabemos en qué partidos judiciales se va a hacer esa implantación. No sabemos el método de trabajo. Tengan los equipos preguntándonos que cómo va a ser esa transformación, cómo lo quiere hacer. Cuando picas al jugador de primera instancia, sea el que sea, lo único que te dicen secretarios de gobierno y demás es que cada oficina es particular. Hay que ver los casos concretos en sus perfiles y los movimientos. Ya lo sé, pero es que desde el punto de vista tecnológico eso no les vale. Hay que dar una respuesta y vamos a ver cómo se va a desarrollar, porque la tecnología está preparada, pero estamos en un punto de suspenso para poder desarrollar y poder habilitar todos esos temas, y la necesidad de esa transformación, pues esperemos que vayamos por un camino, que todos utilicemos la misma dirección y que poco a poco pues vayamos viendo luz en la cuestión jurídica que estamos ahí debatiendo, que cómo lo quieren realizar para poner la tecnología a disposición, en este caso de la Administración, y
como también los más y los medios adecuados de solución de controversias, que se está trabajando desde hace ya bastante tiempo, pero eso ya lo tenemos un poco más encaminado y la estructura organizativa y judicial es lo que más quebradero nos trae para el punto de vista tecnológico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Nos espera un 2025 muy apasionante porque, desde luego, los temas de gobernanza de la IA, efectivamente los retos que plantea la nueva Ley Orgánica de Eficiencia Procesal, la importancia de los MASC, etcétera, todo esto no se puede solucionar sino con tecnología como una de las patas fundamentales. Tenemos con nosotros a Rodrigo González, que es uno de los grandes pesos pesados del sector, es socio del área digital y compliance en Deloitte, realizó el máster de asesoría jurídica por ICADE y es licenciado en Derecho por la Complutense, y su principal área de especialización es en el ámbito de la protección de datos, donde está acreditado por la IAP. Tiene gran experiencia en contratación, comercio electrónico, propiedad intelectual, derecho tecnológico, cloud computing, IA, Big Data, Internet de las Cosas, etcétera. Rodrigo es profesor del máster de acceso a la abogacía en ICADE, en programas de posgrado, y es autor también de numerosas publicaciones. Participa en los comentarios al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, editados por Aranzá y la Ley, y que he tenido la fortuna de dirigir. Por supuesto, es ponente especializado en cursos, seminarios, jornadas en España y en el extranjero. Y nada, Rodrigo, es un lujo tenerte con nosotros y bienvenido a la Complutense. Muchísimas gracias, Moisés, por la presentación y por la invitación. El placer y el lujo es mío de estar con esta mesa, componentes tan relevantes en el ámbito de la tecnología, en el uso de la tecnología, en la prestación de los servicios jurídicos. Desde el enfoque de los despachos, ahora te contestaré algunas cosas, Chema, sobre todo sobre las horas facturables. Tenemos como una evolución en términos generales que yo divido como en la edad antigua, ya hace algunos años, en la edad media y en la edad moderna, de algunos de los sistemas y herramientas que Moisés comentaba y José María también. Yo creo que empezamos con una evolución de los entregables en cuanto al uso de tecnología en la visualización, en la entrega de nuestros informes, de nuestras notas legales, de nuestros documentos jurídicos a los clientes. Luego, de manera más o menos combinada, pasamos a un criterio de aplicar tecnología a la gestión de las bases documentales internas. Luego hablaremos de las bases documentales externas. Y en un proceso intermedio o en una época intermedia, media, lo que claramente y donde hemos invertido mucho tiempo y recursos los despachos de abogados ha sido en la automatización de procesos. En la automatización de procesos de gestión de expedientes, de gestión documental en general y de gestión y generación de contratos a través de sistemas, si lo podemos llamar así, que también estaban en combinación con esta automatización de procesos de inteligencia artificial tradicional o no generativa, permitirme que la denomine así, ¿no? Y durante los últimos años, hasta finales de 2022, es en lo que hemos estado trabajando. ¿Qué sucede? Que en el año 2022 la explosión y esa democratización del uso de los sistemas de inteligencia artificial a través de los asistentes virtuales nos ha llevado un poco a cambiar el foco, y precisamente lo decía José María, a ponernos al mismo nivel, porque ya cada cual puede tener una licencia de uso de esta tipología de herramientas y tenemos que ser también los despachos los que nos pongamos al mismo nivel en el uso de sistemas de inteligencia artificial basados en grandes modelos lingüísticos o de lenguaje. Y ahí yo diría que lo que nos hemos encontrado ahora, lo que nos estamos encontrando, son ciertas barreras. No solo está el uso de los sistemas, sino que precisamente la generación del texto es lo que nosotros como abogados se nos conoce por ser fiables y precisos. Precisamente estos sistemas en la generación del texto de primeras, luego lo podemos discutir en las preguntas al final de la sesión.
pues es donde tienen muchas más debilidades este tipo de sistemas. Son herramientas maravillosas, son herramientas utilísimas, pero siempre y cuando trabajen, pienso yo, sobre documentos ya elaborados o previamente generados por un abogado, porque si no, lo que en la práctica nos estamos dando cuenta es que para generar un prompt que me lleve a un resultado que sea específicamente lo que yo quiero, casi tengo que escribir el mismo texto que me llevaría a escribir un contrato. Tengo que ponerle tantas precauciones, tantas casuísticas, tanto detalle, tanta precisión en la orden que yo le estoy trasladando a un sistema de inteligencia artificial, que en algunas ocasiones me sale más económico redactar el contrato. Luego lo hablamos. Y el siguiente escalón, pues es el uso, como decía José María, de los agentes, de los agentes de sistemas o de inteligencia artificial generativa, donde efectivamente yo lo que le traslado a este agente es una orden, él piensa cómo la va a ejecutar, consulta varias bases de datos o herramientas, como se llaman desde el punto de vista tecnológico, vuelve, se razona a sí mismo si el resultado que ha obtenido es adecuado o no, lo recompone, lo piensa y lo repiensa y vuelve a mí con una respuesta mucho más sofisticada, precisa y fiable que la que un modelo normal preentrenado me puede estar dando sobre una pregunta y respuesta rápida de un texto generado una palabra detrás de la otra en los sistemas actuales. ¿Qué pasa? Que efectivamente esa va a ser la tendencia del 2025 y probablemente de 2026. El uso de agentes, yo lo llamaría más bien, más que flujos, en lugar de agentes que parece que son agentes como de la policía o de la CIA, como ayudantes, porque son ayudantes al cual tú le pones una misión y te devuelve, investigando en varias bases de datos o en varias herramientas o a través de APIs en varias funcionalidades, un resultado mucho más sofisticado y concreto de lo que puede hacer un sistema transformador que tenemos ahora encima de la mesa y con los que estamos trabajando. Pero, ¿cuáles son las barreras que nos encontramos? Estos modelos tienen que trabajar en entornos controlados y eso les hace perder eficiencia. Si nosotros trabajamos con sistemas de inteligencia artificial que son herramientas maravillosas, sofisticadas, o estamos concretando agentes para las distintas disciplinas del derecho y luego les metemos un entorno controlado sobre el cual tienen que ir a buscar la información o lo que han sido previamente entrenados, pierde eficiencia. Si le vamos sumando al entorno controlado del despacho repositorios documentales de jurisprudencia, tiene eficiencia, pero lo que realmente le podría dar valor es el uso de los documentos que tenemos en el despacho, pero que tenemos que respetar y que pertenecen en muchos casos a los datos que son estrictamente confidenciales de nuestros clientes. Entonces, el uso de esas herramientas a niveles tan avanzados que vamos dando pasos gigantescos cada año en términos tecnológicos, no están suficientemente equilibrados en el uso práctico del despacho por la confidencialidad, por la ruptura de los acuerdos de la confidencialidad. Está establecida en nuestros contratos de prestación de servicios, pero que también se presume frente a los clientes en el uso de esa información, que es la que aporta valor al resultado de los sistemas. El tema de la formación, pues es otra de las claves. No se puede utilizar o pretender utilizar en despachos de abogados sistemas de inteligencia artificial o agentes de inteligencia artificial generativa tan sofisticados si los propios abogados no están debidamente formados en la tecnología o en el uso de estos sistemas. ¿Cómo lo hemos articulado nosotros? Pues bueno, tenemos un sistema como en el karate, con cinturón blanco, cinturón amarillo, cinturón naranja. No es necesario que los abogados ni los juristas sean cinturón negro de tecnología, pero sí tienen que tener un nivel adecuado para usar estos sistemas de forma eficiente, para que los resultados sean eficientes. Claro, yo tengo un modelo ya súper bueno para empezar a trabajar,
Y sobre ese modelo, trabajo con un sistema de inteligencia artificial, con un modelo de copilot, sea el que sea. Pues es maravilloso, me lo traduce, me lo precisa, me lo completa, me lo resume. Ahí es donde está el uso práctico y eficiente de los sistemas que nosotros tenemos ahora. Y eso sí, los profesionales que tengan cinturón al menos amarillo-naranja y sepan utilizar estos sistemas, las horas facturables, pues desde mi punto de vista serán muchísimo más caras, porque son profesionales que no puedes encontrar, desde luego, en el circuito profesional o es difícil, o son rara avis en el circuito de la prestación de los servicios jurídicos. Y un último apunte sobre, efectivamente, la posición de los despachos de abogados como compañeros de viaje de los clientes en la implantación de las herramientas tecnológicas, en ese legal management consulting, claro que puedo ser tu compañero de viaje porque de manera conjunta entendemos los dos los procesos, yo entiendo el sector, las necesidades y las particularidades y puedo ayudar en el entendimiento de los procesos y de los procedimientos y en la aplicación y la implementación de la tecnología en todos esos procesos. Dejamos para el debate las cuestiones que podáis tener. Muchísimas gracias, Meses. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu generosidad, por estar aquí y por darnos claves honestas de cómo tenemos que afrontar estas herramientas con seguridad y los retos que nos plantean. Vamos a ver ahora cómo los proveedores de información jurídica, de herramientas de información jurídica, están dando soluciones a estos retos y contamos ni más ni menos con Cristina Retana, que ha creado soluciones de IA desde Jurimetría o K+, es profesora también de la escuela, es licenciada en Derecho por la Complutense y actualmente es directora de Contenidos e Innovación en Aranzadi y la Ley y Jusdet en Portugal, y siendo su principal tarea el diseño de la estrategia de contenidos y de soluciones tecnológicas innovadoras. Cristina está especializada en la transformación digital y en la automatización de procesos y la gestión de contenidos jurídicos. Es experta en la aplicación de la tecnología a la práctica de la gestión jurídica, ha diseñado soluciones, como he dicho, de relevancia como Jurimetría o K+, es autora de artículos, ponente habitual en foros de gestión de conocimiento, LegalTech, también programas de posgrado, y ha desempeñado puestos anteriores como directora general de Wolters Kluwer en Portugal o directora de producción en Wolters Kluwer España. Cristina, es un gusto contar contigo otra vez más en esta que es tu segunda casa, y bienvenida y cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, es un placer para mí, la verdad, recibir la invitación de la escuela y de Team Moisés y estar aquí con mi compañero de grandes expertos y amigos. Yo la verdad es que coincido con muchas de las cosas que se han dicho hasta ahora. Yo había empezado a preparar un poco cuando me comentó Moisés el reto, ¿no?, de ver cuáles son las tendencias del 2025. Pues yo la verdad es que hemos realizado desde la Fundación Aranzadi y la Ley un estudio que realizamos, el último lo hicimos hace 2 años, que es un informe sobre cuál es la evolución, ¿no?, del mercado, en el que entrevistamos pues, a profesionales tanto del mundo de la empresa, abogacía, como incluso profesionales jurídicos en el mundo de la administración. Es un informe que lo presentaremos próximamente, pero la verdad es que me parecía interesante traer algunos datos, ¿no?, que nos dan una idea de cuáles son las tendencias y la intención de inversión, ¿no? Entonces, obviamente no nos van a sorprender muchos los resultados porque la tendencia a invertir mayor, ¿no?, está relacionada con todo el tema de inteligencia artificial generativa. Por daros las cifras, en el caso de despachos, pues el 48% de su intención de inversión se va a concentrar en inteligencia artificial generativa. En el caso de departamentos legales en empresas, estamos ya hablando de casi el 60%, el 58%. Luego hay muchas otras líneas, ¿no?, de tendencias de inversión en herramientas tipo Discovery, como las que ha comentado Moisés, en software de gestión de diferentes actividades, desde expedientes, herramientas de compliance, de cumplimiento normativo. Cada vez más los ámbitos de cumplimiento normativo requieren disponer de una herramienta que permita dejar evidencia y tener toda la trazabilidad de lo que ha ocurrido para dar cumplimiento, entre ellos, por ejemplo, el reciente reglamento, ¿no?, de inteligencia artificial de la Unión Europea, que también va a requerir, ¿no?, que muchos actores en el ciclo de vida de productos, ¿no?, en servicios o distribución de
soluciones de inteligencia artificial cumplan, ¿no? Pero las herramientas de compliance son una de las áreas también, por supuesto, la analítica predictiva, ¿no? Para ayudar un poco a la toma de decisiones y toda la parte continúa también siendo relevante, que también lo han mencionado, Rodrigo, de gestión documental, automatización en general, documental o de procesos. Una de las cosas que también en el informe Break the Limits de nuestra Fundación Corporativa indica es que hay una serie de barreras a la innovación, ¿no? Estas que te impiden, ¿no? Centrarte realmente en que todo esto en lo que tú tienes intención de invertir se convierta luego en realidad. La realidad es que en general, la barrera número uno es que el día a día es muy exigente para los profesionales jurídicos y no hay tiempo suficiente para dedicarle todo lo que sería necesario para entender bien la tecnología, que es crítico, entender bien para qué sirve, para qué no sirve, cuál es su alcance, y coinciden ambos, ¿no? O sea, la barrera principal se centra en esto, luego hay otras barreras pues, más ligadas a lo mejor, ¿no? Con el presupuesto, la dotación para la innovación o que realmente, bueno, pues no hay una concreción concreta, una necesidad específica para este uso. Como hemos visto, y va a seguir siendo 2025 un año dedicado, ¿no? a la inteligencia artificial. Yo creo que también vamos a ir viendo esa evolución, ¿no? Hacia ese salto, ¿no? Que va a ser, pues tenemos un asistente generalista para llegar a acciones puntuales, a ir moviéndonos, ¿no? A un agente que yo creo que va a estar presente cada vez más de forma transparente. O sea, veremos una solución, veremos una nueva funcionalidad que por debajo tendrá inteligencia artificial tradicional, generativa o cualquier otro tipo de tecnología, y al final lo que me va a interesar a mí es que me resuelva la necesidad, no la tecnología en sí. Ese es el medio, no el fin, que a veces se confunde. Yo creo que un punto clave, y lo han mencionado mis compañeros, es que la fiabilidad y la completitud de las respuestas de la inteligencia artificial generativa dependen fundamentalmente de la calidad de datos que han servido, ¿no? De base para su entrenamiento. Para asegurar una escalabilidad en el segmento legal adecuada, ¿no? De esta tecnología, pues es crítico, ¿no? Que el conjunto de datos que utilicemos pues sea completo, esté libre de sesgos, porque basta con que no introduzca un conjunto de datos, lo deje fuera, simplemente ya solo con eso estoy generando una serie de sesgos o limitaciones en lo que voy a obtener. Y en el ámbito legal, algo que es crítico es que esta fuente de datos esté actualizada, porque si no podemos estar, cuando hablamos, por ejemplo, de jurisprudencia, podemos estar obteniendo respuestas de una sentencia de hace 5 años, cuyos hechos ocurrieron hace otros 5, hace 10 años, cuya normativa a día de hoy no tiene ninguna aplicación práctica. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese conjunto de datos. Yo creo que una de las tendencias que vamos a ir viendo es que cada vez más se van a ir extendiendo los modelos RAG, que permiten combinar esa búsqueda en una o varias grandes bases de datos muy acotadas, entornos muy concretos, como también se han comentado, unido, ¿no? A que esa tecnología, ese modelo de lenguaje que me aporta, ¿no? Ese modelo lingüístico avanzado, pues es esa búsqueda garantizada en un entorno controlado y una aplicación, ¿no? De esos modelos lingüísticos para obtener y tener todos los beneficios de ese lenguaje. Yo creo que para todas las firmas legales y las asesorías, disponer de una base de datos de conocimiento con un buen modelo de datos, yo creo que va a ser crítico para el futuro del uso de esta tecnología. También hay otro factor, y es que como todas las tecnologías emergentes, y si nos vamos al ciclo de vida, ¿no? De las tecnologías que nos indica Gartner, pues la realidad es que yo creo que estamos empezando en lo que se llama pues la curva, ¿no? De descenso hacia ese abismo de la desilusión, que realmente lo que nos permite es posicionarnos en bueno, pues un alcance ya más conocido, ya voy entendiendo para qué sirve realmente, sé para qué casos pues tengo un riesgo o no, ya puedo ir delimitando mucho mejor para qué va a servir, cuál va a ser esa necesidad concreta. El grado de comprensión, como decían también, y vuelvo al informe Break the Limits, a día de hoy, en este informe, pues nos dicen que todavía en el caso, y hay una variación, en el caso de profesionales del ámbito de las administraciones públicas, profesionales jurídicos, todavía el 54% de ellos nos dicen que no la usan o no tienen un conocimiento de para qué puede servir. En el caso de despachos es menor, estamos en un 35%, y en asesorías jurídicas un 12%. Pero es cierto que hay que seguir avanzando muchísimo en el ámbito de conocimiento.
yo creo que la inversión va a moverse, ¿no? Hay muchos modelos generalistas, salen nuevos, Perplexity, Cloud, muy avanzados, cada uno con sus ventajas, pero al final yo creo que en el segmento legal tenemos que ir a modelos, igual que en otros segmentos, modelos especializados en función del sector, donde garantizamos que realmente estamos acotando muy bien y ese resultado va a ser fiable. En general, pues todos conocemos, ¿no? Esos beneficios a nivel de productividad y de eficiencia, pues desde la generación de documentos, con todas las precauciones que hay que tener, la revisión de documentos, la extracción de datos, la catalogación, obtener ciertas respuestas como punto de partida, ¿no? Para un análisis más profundo jurídico. Pero yo creo que al final vamos a ir viendo pues esa tendencia, ¿no? de esa combinación de tecnologías para ir identificando muy bien, ¿no? Qué es lo que voy a ir resolviendo. Desde la empresa a la que represento, desde Aranza y la Ley, la verdad es que nosotros llevamos trabajando con IA, la IA que yo también llamo tradicional, desde hace muchos años. Y la realidad es que nosotros hemos visto que nuestra gran base de datos de conocimiento y de datos que tenemos constantemente actualizada es la piedra angular para todo lo que estamos haciendo en este ámbito. Nosotros trabajamos con un equipo conjunto compuesto siempre por los equipos de tecnología y los equipos de abogados internos que tenemos. Tenemos más de 120 abogados y más de 100 tecnólogos que trabajan codo a codo. Es imposible, o sea, muchas veces hay que entender bien, o sea, el abogado no tiene que ser cinturón negro, pero sí tiene que tener unos mínimos de conocimientos básicos y lo mismo, el tecnólogo tiene que saber si le hablo de una sentencia, qué es exactamente ese documento, para qué sirve, dónde está la zona más relevante, ¿no? del documento. Entonces, trabajamos en modelos de casos de uso, identificando puntos de dolor con los usuarios concretos para resolver, probar, validar que eso está resuelto con una fiabilidad clara. Os voy a poner algunos ejemplos de líneas de innovación que verán la luz este año dentro de nuestros proyectos internos. Por ejemplo, hay un software que es Aranza Difusión, que es un software de gestión de expedientes, que es un gran ecosistema porque incorpora ahora mismo, es el primer software de gestión que está incorporando una capa de inteligencia artificial, pues por ejemplo, en el ámbito de notificaciones judiciales para automatizar todo el trabajo que los profesionales, los abogados tienen cuando reciben las notificaciones, tienen que leerlas a mano, vienen en distintos formatos, con distintas estructuras. Bueno, pues hemos trabajado una línea para que en las diferentes jurisdicciones la inteligencia artificial nos ayude a extraer la información básica y facilitar la labor para incluso con algunas acciones ya en modo agente de ella poder generar ciertas propuestas para hacer cosas en el software que antes se hacían manualmente. Esta es una línea de trabajo. Otra línea es trabajar con el conjunto de documentos que son los que componen ese expediente para ayudarle con IA generativa pues a resumir cosas, a trabajar, a identificar puntos clave, a preparar argumentarios. Esta es una línea. Otra línea de trabajo también relevante está en el ámbito de todo lo que sería la digitalización y la extracción de información clave que en muchos casos los abogados tienen que extraer manualmente. Aquí realmente lo que hemos trabajado es con una combinación de inteligencia artificial tradicional y generativa para poder identificar primero la tipología de un documento, partiendo de PDFs que sabéis que muchas veces no tienen ni el nombre se corresponde con una tipología, el contenido está en formato imagen, hay que convertirlo primero a texto, hay que extraer todos los datos, se cataloga todo eso automáticamente, se dice esto es un aval, esto es una licencia, esto es un contrato, esto es un tipo de documento, una nota simple, etcétera. Se catalogan a nivel temático para que se puedan hacer repartos entre las distintas áreas de especialización y luego ya se pasa pues ya a un trabajo más de detalle, pues catalogando cláusulas, identificando dónde tenemos pues cláusulas diferentes con algoritmos de similaridad, dónde están los datos concretos para extraer toda esa información que al final el abogado tiene que confeccionar en un informe para distintos tipos de actividades. También el ámbito de compliance va a ser una de las líneas de trabajo, donde aquí tenemos una herramienta ComplyLaw para el análisis de riesgo y toda la trazabilidad, ¿no? de las acciones ligadas con el cumplimiento normativo en distintas áreas temáticas y vamos a trabajar para intentar cubrir los distintos riesgos normativos y facilitar un poco la labor del trabajo. Y en último lugar, pues quiero mencionar, como no, pues K+, el asistente legal de Aranza y la Ley, basado en inteligencia artificial, que ahora mismo bueno, pues se está integrando en todas las plataformas y herramientas de la compañía para resolver distintas actividades. A día de hoy pues tenemos ya un modelo que permite resolver cuestiones jurídicas concretas basadas en
la legislación actualizada constantemente y la doctrina que también tenemos actualizada de los más de 6.000 autores, o hacer identificar referencias legales en un documento que recibes. Imagina un documento procesal, pues antes tienes que ir mirando a ver qué referencias se han dado. Bueno, pues todo esto está ya automatizado, sumarización, y ahora estamos trabajando fundamentalmente en añadir el modelo conversacional para poder ir dialogando, ¿no?, con todo el sistema de conocimiento, para realmente pues interactuar con las distintas fuentes de información y poder conversar e ir, bueno, pues siendo punto de partida. Esto siempre va a ser una herramienta de soporte, no va a dar algo final, pero va a ayudar a minimizar y a reducir y a optimizar el tiempo de trabajo. La revisión de documentos es una gran área que ya estamos trabajando. Hemos trabajado con muchos abogados. ¿Qué cosas necesitaban en su día a día? Pues, por ejemplo, pues a mí me preocupa mucho pues que tengo que estar comparando, por ejemplo, una asesoría jurídica, contratos que me vienen de distintos proveedores. Pues vamos a ver cómo facilitamos, ¿no?, ese caso de uso para comparar documentos y ver cuáles son las líneas donde puede haber una posible contingencia jurídica, donde puede haber cualquier tipo de diferencia, o gestionar pues cualquier tipo de resumen, preguntas concretas, puntos clave de un documento de una manera más optimizada, o enlazar directamente con todas esas fuentes de información mencionadas, facilitando siempre la labor, o chequear pues eso, la consistencia, ¿no?, de un documento cuando ha pasado por múltiples manos, ¿no?, un borrador de documento, y al final quieres hacer una revisión final y una coherencia de que todo ello va a estar disponible en todas las plataformas, desde las bases de datos hasta las propias herramientas de software, Legalteca, la biblioteca digital y la propia jurimetría, o nuestro campus e-learning, que realmente también se va a beneficiar de muchas funcionalidades de inteligencia artificial. Yo creo firmemente que el horizonte va a servir, ¿no?, la IA va a servir, y combinada con otras tecnologías, para mejorar esa experiencia de usuario. La usabilidad, también lo ha mencionado, va a ser clave, pero yo creo que en lugar de algo genérico que nos sirva para todo, yo creo que se van a ir viendo soluciones concretas que tienen que ser más fiables, embebidas y en el punto de uso donde lo necesita el abogado en cada momento, y poco a poco ir creciendo para ir mejorando y optimizando esta labor. La realidad es que para nosotros, lo hemos denominado así en nuestro claim interno, pero hablamos siempre de IA con conocimiento, por supuesto, humano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina, por exponer cómo estáis preparando y ya tenéis herramientas Legaltech, que al final lo que se trata es de hacernos eficientes y de que permitamos centrarnos en el valor añadido que como humanos aportamos al cliente, y no en cotejar documentos o en hacer traducciones. Cerramos esta primera fase de la sesión con Albí Rodríguez, que tiene un perfil internacional como consultor internacional en Derecho Digital y Ecosistemas Digitales. Actualmente forma parte del equipo G Digital de Garrigues, teniendo bajo su responsabilidad la coordinación del equipo de gestión del Observatorio Legaltech y New Law de Garrigues y CADE de la Universidad Pontificia de Madrid. Participa activamente en la difusión y promoción de soluciones digitales en LATAM también, contribuyendo a la expansión de la innovación legal en el mercado latinoamericano. Forma parte de la Advisory Group de Global Legal Tech Hub. Ha asesorado a distintos organismos multinacionales y de cooperación internacional en temas de innovación y también en empresas muy relevantes. Ha sido coordinador de ecosistemas en LACchain, iniciativa del BID para el desarrollo de blockchain 2.0 en Latinoamérica y el Caribe. Es profesor invitado en distintos programas de posgrado, aquí en Latinoamérica, en Europa y en Asia, y es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello y máster en Desarrollo Social de la Universidad de Alcalá de Henares. Albí, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y muy honrados de tenerte aquí para que pongas el broche final a esta fase, cuando quieras. Sí, decía, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar con vosotros, poder tener la posibilidad de alimentarnos y de recoger experiencias de todos los actores, y de alguna manera poder conversar sobre esa contribución que pudiéramos dar de la visión que tanto desde G Digital como desde el observatorio tenemos sobre este cuestionamiento, que es el título que ponía al evento, como el futuro del Legaltech en el 2025, impacto en las profesiones jurídicas
y cómo esto trae cambios. Y cuando estaba de alguna manera revisando las notas y viendo de qué forma abordarlo, me recordaba un poco los que tuvimos la oportunidad de vivir ya como profesionales en el nacimiento del Internet y en los primeros momentos del Internet, a un autor, profesor norteamericano de la Universidad de Harvard, la Universidad de Stanford, Lawrence Lessig, con una obra que es Code is Law, que muchos de ustedes a lo mejor ya la conocerán, los que no la tengan, es importante que yo creo que repasarla en estos momentos de grandes cambios es interesante, ya que de alguna forma Lessig plantea en su obra un modelo que es el modelo de Pathetic Dot Theory, o la teoría teoría del punto patético, y dice que el patético no se refiere a nuestra percepción y concepción de que es patético, sino aquello que no tiene esa libertad o esa autonomía de acción, y que somos, en fin de cuentas, un punto que está sometido a 4 fuerzas cardinales que de alguna manera nos impactan y nos movilizan desde que el Internet surge y la tecnología. Y eso parte, por un lado, la ley que nos marca, las normas sociales, el componente que tiene que ver con el mercado y indudablemente las plataformas y los desarrollos tecnológicos. Y si esas fuerzas van cambiando y van ajustándose, y esa libertad la tenemos de alguna manera un poco limitada y condicionada a estos cambios que estamos viendo. Y es un poco como yo veo, y en lo personal visualizo la realidad del 2025. Cuando veíamos el tema Legal Tech, hacías una presentación inicial muy buena desde el punto de vista de la definición de ese componente Legal Tech. Muchas veces confundimos o nos somos dados a denominar Legal Tech y mezclarlo con otros términos que de alguna manera llevan la etiqueta del tech, y de alguna forma generamos grandes confusiones de solapamientos. Y cuando nos estamos refiriendo, por lo menos desde el lado nuestro, a Legal Tech, nos estamos refiriendo exclusivamente a lo que tiene que ver con lo que han explicado mis colegas, que tiene que ver con plataformas, soluciones, herramientas. No estamos hablando de derecho digital, no estamos hablando que tiene injerencia, que tiene vinculación, pero que es otra cosa y que tiene que estar relacionado, pero que no es el mismo. Una depende de la otra, una se usa para la otra, pero no depende y no necesariamente entra en el mismo ámbito. Y de alguna manera, ¿por qué digo esto? Porque cuando vemos este cambio, y si retomáramos un poco ese modelo de Lessig, de viendo cómo confluyen estas 4 fuerzas, nos encontramos con un 2025 que sí tiene unos cambios normativos importantes que han sucedido y que estamos viviendo todo a nivel explosivamente este año, no solamente en materia, y que todo toca a soluciones y al ámbito del Legal Tech y de cómo vendrán esas aplicaciones. Temas que tienen que ver no solamente con la Administración de Justicia, por normas como el Real Decreto Ley 1 del 2025, comenzando el año, pero igualmente otras normas como DORA, como las normas que están vinculadas al reglamento de ellas en materia de identidad digital, que van a transformar la manera como nos gestionamos y que obligan a que las soluciones entren a analizarse y adecuarse. Y complementariamente a eso estamos viendo cambios a nivel de las expectativas sociales, los despachos y las firmas. Tenemos la necesidad y el requerimiento por parte del cliente, ya no solo de ser buenos, eficientes, sino también ser responsables, sostenibles, inclusivos, y esos componentes también pueden encontrar o encuentran una convivencia con el componente de desarrollo tecnológico. Y el mercado obliga a ese elemento de diferenciación, ese elemento de poder darle esa satisfacción al cliente al final desde el punto de vista claro y determinante, pero esta arquitectura y ese componente de arquitectura, como decía Lessig, esa 4ª fuerza de cómo se transforma, entra a decir, bueno, realmente ¿va a cambiar la manera como lo hago? Sí, va a cambiar, y está cambiando la manera como hacemos las cosas, como ha venido cambiándose a lo largo del tiempo en la Administración de Justicia y en otras áreas. Desde G Digital, dentro de Garrigues, G Digital es básicamente la división de negocios digitales de Garrigues, con esa visión de acompañar en la creación de productos como plataforma Legal Tech, para que hayan soluciones adecuadas para los clientes en ese proceso de transformación, que pasa por confianza digital, que pasa por activos digitales, temas todos que hoy estaban siendo madurados en el desarrollo tecnológico en los últimos años, pero es que ahora también el 25 nos viene también con un reglamento de MiCA y con una normativa en materia de activos digitales que también va a demandar de soluciones y aspectos que se interactúen. Entonces, al final del día,
lo que estamos viendo un poco es que dentro de esta creación de soluciones, creación de plataformas, ya hay infraestructuras de mercados de valores, ya estamos teniendo esa realidad no como un elemento futuro, ya aprobaciones de la CNMV, productos operativos. Y de alguna forma nuestro rol, nuestra disposición, la vocación un poco es cómo acompañar en ese proceso con equipos multidisciplinarios, cómo de alguna manera juntar al tecnólogo, como lo estáis haciendo vosotros también en cada una de vuestras áreas, al tecnólogo con el abogado y con el de proceso, con la parte de cultura, porque indudablemente son elementos que no se pueden dejar aislados. Esto hace que si le sumamos el componente de Tech Law, que está asociado al derecho digital y a la privacidad y a la necesidad de cumplir con una cantidad de normativas, nos damos cuenta que es una carrera un poco no equitativa y un poco complicada, con amplísimas barreras para muchos actores. Y que demanda, como bien lo decía Rodrigo y lo comentaba, la importancia, y lo comentaban varios de vosotros, la importancia de que a la hora de desarrollar soluciones de inteligencia artificial y a la hora de trabajar con soluciones específicas, porque vas a trabajar un RAG, porque vas a montar una solución propia o porque vas a trabajar con una estructura, por ejemplo, como Copilot de Microsoft, por ejemplo, sin hacer publicidad, pero entendiendo que voy a trabajar en un entorno que está controlado. Y ese entorno controlado es el que me puede ofrecer la posibilidad de tener efectivamente el cumplimiento de que la anonimización que yo ya he hecho de la documentación me permita poder tener el respeto y el resguardo de todas las obligaciones que tengo con los clientes. Eso no es fácil para todos los operadores. Y ese es el gran reto, yo creo que está puesto. Y no es fácil tampoco la comprensión de ese proceso y el entendimiento de ese proceso y ese cambio de transformación. Y ahí, simplemente porque se nos ha ido el tiempo y quisiera de alguna manera más bien dejar a preguntas y respuestas la tarea del intercambio. Una experiencia, por ejemplo, en la que desde el observatorio estamos teniendo con el Ministerio y con el Foro de Transformación Digital de la Justicia para divulgar, para dar a conocer ese proceso que está llevando el Ministerio de Justicia, porque los abogados tenemos que familiarizarnos antes del proceso de formación e intervenir en ese requerimiento de información que se está teniendo y donde todos vosotros estáis participando, pero que abrimos el llamado a que estéis presentes. Estamos teniendo un trabajo también importante con el diccionario que hace Miguel Solano y que viene trabajando y coordinando Miguel para la difusión y el entendimiento, para que no sea un tema abstracto de la comprensión. Entonces, como conclusión, formación de competencias y creación de competencias desde el ámbito público y desde el ámbito privado con las universidades es un elemento que vemos determinante y necesario para que esa unión de fuerzas que trae el modelo del ESI, que nos manda y que nos dice la profesión jurídica, está en un momento de mucho movimiento, puede ser atendido de manera adecuada e indudablemente nuestra apuesta es por este trabajo interno de equipos multidisciplinarios con actores especializados que tengan amplia experiencia e indudablemente completamente inmersos en el campo del cumplimiento normativo. Ya Garrigues tenía una estructura de Garrigues digital con una cantidad de profesionales en el área de IP, en el área de ciberseguridad, que de alguna manera nos retroalimentan a ese equipo técnico que de alguna manera viene desarrollando el trabajo. Será importante ver cómo veis vosotros también en las preguntas y respuestas cómo viene ese devenir de caminar juntos y qué cosas podrían hacerse desde el punto de vista de formación, divulgación y creación de capacidades para el resto del colectivo. Yo creo que es un aspecto importante para todos nosotros. Voy a parar acá en aras del tiempo para que podamos de alguna manera ver alguna pregunta del público. Muchísimas gracias a mí por este cierre magnífico y ahora damos paso al coloquio. Comenzamos por los que nos acompañáis aquí. ¿Alguno quiere plantear alguna cuestión, alguna pregunta, alguna reflexión? Sí, un momento que deja el micrófono. Buenas tardes, ¿qué tal? Primero de todo agradeceros, ¿no? por esta charla tan interesante. Yo creo que estamos viviendo un momento en el que todo puede cambiar mucho, la abogacía lleva mucho tiempo sin cambiar y poder participar aquí pues, y estar en este momento pues, es un privilegio. Sí quería preguntaros, yo creo que todos tenemos claro, ¿no? El poder de la inteligencia artificial generativa, el poder transformador que tiene en toda la función legal, pero sí quería preguntaros por la opinión que tenéis de otra tecnología disruptiva como es la tecnología blockchain, también todo el tema de la tokenización de activos, el smart contract, reglamento MiCA, si hay despachos implementando algún tipo de solución, etcétera.
Sí, pues, te daría nada más una precisión solamente. Ya hay un trabajo importante luego de que tuvimos en vigencia el pilot regime, el régimen piloto para el desarrollo de soluciones con el acompañamiento de los reguladores a los efectos de que tengamos la presencia de que esos entornos controlados vean los modelos de negocio asumiendo los riesgos efectivos. Y hoy en día, por poner un ejemplo, una de las soluciones LegalTech, que la vemos como LegalTech, es una solución de tokenización inmobiliaria para el mercado inmobiliario, como si fuera con una SOCIMI y con toda una estructura legal, pero que por detrás lo que trae, que es OpenBrick, es una solución efectivamente de tokenización aplicando los componentes y con la autorización de la CNMV y con la bolsa y con Iberclear y IBM como parte del grupo, con otros actores que son socios dentro del sistema. Eso en el ámbito de lo que serían redes privadas. Y en el ámbito de redes públicas o ya hay el reglamento de MiCA marca una carrera que ha abierto a varios proyectos que se han aprobado a nivel de la CNMV y que es algo que viene indudablemente y que lo tenemos presente dentro de este año porque tardó mucho tiempo en llegar hasta ahí como solución. Sí, yo añadiría que seguro que estoy en el micrófono. Ahora Sí, ahora sí. Seguro que los despachos de abogados están trabajando en herramientas sobre la base de registros distribuidos en tecnología blockchain, porque ya estuvieron todos inmersos en la curva, en el pico de la curva de la tecnología, cuando estábamos todos hablando de los metaversos, de las realidades virtuales, que muchos de ellos para la transacción de los propios activos se basaban en comunidades y en herramientas de registros distribuidos y blockchain. A los efectos de la prestación de los servicios jurídicos, pues cuando hay alguien que necesita dar fe o tener una testifical de que un documento es el que es o que a alguno de nuestros clientes le corresponde un activo concreto, son de utilidad estos registros. Se habló mucho en aquella época sobre el papel también de los notarios como fedatarios públicos en todo este sistema y cómo iban a adaptarlo. Luego la curva de la tecnología baja, ahora parece que se tranquiliza el uso de esa tecnología, pero seguro que se está trabajando en eso. En los sistemas de cumplimiento normativo, de compliance, a nosotros como despacho nos ayuda mucho para tener una trazabilidad de los documentos, pero vuelvo a lo mismo, siempre va a estar en entornos controlados sobre la base de registros cerrados o como mucho permisionados en un ámbito de nodos conocidos y controlados, sin que esa exposición sea pública, donde el valor del registro distribuido es mucho mayor, pero la confidencialidad de nuestra prestación de servicios y de los documentos con los que trabajamos es más arriesgada. ¿Una pregunta más? Sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la ponencia, por la invitación. Hay aquí actores como Garrigues, Deloitte, se ha comentado el caso de Écija. Hablamos de despachos de cierta infraestructura, de una facturación considerable. Al final, la democratización pasa por tomar en cuenta a la mayoría de las personas y la mayoría de los actores son algo más que los grandes despachos. Entonces, de cara a la toma de decisión de la implantación de la inteligencia artificial dentro de un despacho mediano o pequeño, pregunto, no sé, mismamente Deloitte, ¿qué ves tú más eficiente? ¿Aplicar la inteligencia artificial en un procedimiento de gestión documental, véase notificaciones judiciales, o inteligencia artificial generativa en la generación de contenido en documentos jurídicos? Y no hablo de horas facturables, hablo de eficiencia. Bueno, las dos cosas, es decir, en toda la automatización de las herramientas de gestión documental, sumar una capa de inteligencia artificial tradicional, como decía Cristina, o generativa, le da unas funcionalidades mucho más relevantes a esa herramienta con la que estoy trabajando. Pero desde luego la función del ayudante de inteligencia artificial generativa es lo que va a
a cambiar el sector, si lo podemos llamar así, a ser el valor diferencial, a saber utilizar de verdad esos agentes de los que hemos estado hablando, es lo que me da la posibilidad de tener y permitirme la expresión, ¿no? Un despacho de abogados con distintos especialistas que son agentes virtuales sometidos a un régimen de inteligencia artificial generativa. Por tanto, si tuviera que posicionarme en alguna de los dos desarrollos en lo que tuviera que invertir como despacho más pequeño o abogados individuales, casi haría ese esfuerzo desde el punto de vista económico y tecnológico en la segunda parte de los agentes del desarrollo de la inteligencia artificial generativa con los agentes virtuales. Ya os digo, tiene barreras, tiene situaciones complejas por la propia prestación de nuestros servicios, pero desde luego las funcionalidades que crecen mes a mes son extraordinarias. Sí me gustaría apuntar que además las herramientas de IA son herramientas con un licenciamiento de 1 a N. Entonces, cualquier despacho, cualquier abogado individual puede acceder a ellas porque tiene un suplemento bastante económico respecto a las suscripciones a los productos, base de datos jurídicos. Es más, llegará un momento que esas funcionalidades vengan de ser en el producto. Por lo tanto, la IA hace tiempo que dejó de ser un producto de lujo. Insisto, cualquier abogado individual puede desde ya utilizar estas herramientas. ¿Alguna pregunta más de los que estáis aquí presentes? En el foro, pregunta Francisco para Patricia. Buena pregunta. ¿Será posible y para cuándo la interoperabilidad de las herramientas y sistemas de las distintas administraciones de justicia? Bueno, ya sabéis que en cuestión de la administración de justicia no nos gusta hablar de plazos, a no ser que se cumplan y ya haya un desarrollo mucho más correspondiente. Tener en cuenta que cuando hablamos de interoperabilidad, hay muchos departamentos implicados para que esa interoperabilidad quede efectiva. Hay que tener en cuenta que es una capacidad negociadora muy fuerte, muy dura. Entran determinados colectivos en esas negociaciones y tiene que pasar también por el CTAG, que es el Comité Técnico de la Administración Electrónica, con lo cual, claro, estamos hablando de complejidades y de la famosa burocracia la tenemos ahí. Pero sí que hay comunidades autónomas mucho más flexibles, hay otras que no, y ahí se está trabajando. Lo que sí es cierto es que es como el efecto cadena. Cuando una de esas comunidades autónomas transferidas ve que los resultados son tan positivos, no son tan reacios y dicen, vale, nos aclimatamos a acceder en esta parte que el ministerio pueda acogernos y demás, y ve que eso está funcionando, entonces es como el efecto un poco dominó de que el resto no se va a quedar atrás con sus sistemas a lo mejor de gestión procesal, que es donde más embudo tenemos en la Administración de Justicia, y entonces eso nos da un poco más de mano ancha. Sí que es verdad, en Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, pues bueno, eso ya no tenemos ningún inconveniente porque ahí tenemos todo para nosotros, como quiero decirlo vulgarmente hablando. Así que no os puedo dar plazos, pero se está trabajando muy duro en ese punto, y además es un punto que se nos requiere desde la parte de operadores jurídicos externos, y estamos poniendo todo nuestro empeño, porque si ella hace tantas cosas y nosotros estamos todavía a un nivel en estas situaciones y estas problemáticas, pues también nos ponemos las pilas. Juan Diego pregunta a Rodrigo, dice, si las firmas legales alimentan sus agentes con sus repositorios documentales, ¿habría problemas con la violación de los acuerdos de confidencialidad suscritos con los clientes, teniendo en cuenta que son precisamente controlados? Sí, sin duda. Es decir, no es una opción el, por supuesto, poner a disposición pública en el entrenamiento de los grandes modelos de lenguaje la información que es absolutamente confidencial de nuestros clientes, y ni siquiera por el momento entrenar los sistemas que tenemos en entornos controlados con esa información que hemos catalogado como confidencial. La documentación, información y modelos que no hemos catalogado como tal y que ya son modelos generados por nosotros perfectamente anonimizados, sí que forman parte del entrenamiento. Por supuesto, la información
pública, que no tenga problemas ni en materia de propiedad intelectual, ni en materia de confidencialidad, ni en materia de propiedad industrial en términos generales, también forma parte de ese entrenamiento, de los sistemas con los que nosotros estamos trabajando, pero desde luego no es una opción por el momento entrenar estos modelos con la información confidencial de nuestros clientes. Y esa es una dinámica que hace que las propias herramientas pues, no sean tan eficientes. Se podrá llegar a un momento en el que con ese consentimiento de los clientes, con una precisión mucho más concreta sobre lo que es confidencial y lo que no, podamos alimentar esos sistemas con unos documentos valiosísimos para que luego el output sea también valioso para nosotros. Seguro, se irá avanzando, pero desde luego las precauciones ahora en el uso de la información son máximas por parte de los despachos y, por supuesto, también por parte de los clientes, que ya entran a valorar en las propias condiciones generales de contratación o en las propias condiciones de contratación de un abogado si les conviene que se use sistemas de inteligencia o no para la prestación de los servicios. Entonces, para Chema, ¿qué nuevas competencias o perfiles profesionales se van a exigir en 2025? Mira, esto me viene al huevo. Por una cosa que me viene dejado. Por falta de tiempo, es un listado de nuevos empleos que están en 2030, según World Economic Forum, ¿no? Y claro, vemos, por ejemplo, en 2030, especialistas en Big Data, en FinTech, software, gestión de seguridad, almacenamiento de datos, conductores de vehículos de reparto, por si algún abogado le va mal, ¿no? Ingenieros ambientales, seguridad informática. Claro, toda esta gente, bueno, o necesitan abogados o sus empresas necesitan abogados, ¿no? Entonces, ese tipo de competencias tecnológicas, que efectivamente pues el símil de cinturón amarillo-negro es muy, muy útil, no tienes que estar a la misma altura que el CEO de esa empresa, pero sí entenderle como mínimo, ¿no? Y sobre todo que él te entienda a ti. Entonces son imprescindibles. Yo empleo muchas veces un tuit que leí hace tiempo, un tuit desolador de abogados que están realmente en precario y que han abandonado la profesión, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, todos tocan asuntos que realmente ya hacen muchas plataformas legales. Un abogado no puede cobrar 200 euros, por decir algo, por un contrato sencillo de arrendamiento, por ejemplo. Lo pongo como símil, ¿no? O por un tema de reclamación de vuelos. Eso ya lo hacen por reclamador, por ejemplo, por win-win, además, win-win normalmente, ¿no? O por un coste bajísimo. Entonces la sociedad requiere otro tipo de competencias y desde luego, insisto, habilidades comerciales de negociación, pero eso ya está un poquito ya más manejado. Pero el tema tecnológico, en virtud de la carrera que deba elegir ese profesional, es que es un mundo brutal de oportunidades para un abogado. No hay mejor época que esta para ser abogado, sinceramente. Muchísimas gracias. Y como ya estamos fuera de tiempo, la verdad que se quedan muchas cosas en el tintero, pero en la nueva edición del Diploma de Alta Especialización en Transformación Digital, LegalTech, que estamos en febrero, vamos a seguir profundizando en esta y otras cosas. ¿Qué es lo que vemos en este diploma? Vemos todas las necesidades formativas, tanto el tecnólogo como el jurista, que quieren especializarse en este campo. Comenzamos exponiendo el concepto de alcance LegalTech y también los elementos clave para implantar y desarrollar los procesos de transformación digital. Después, en el siguiente bloque, examinamos de forma práctica las tecnologías emergentes, destacadamente blockchain, inteligencia artificial, los smart contracts, los chatbots o legal prompting, por ejemplo, y también sus implicaciones jurídicas para aprovechar sus oportunidades y ver cómo influyen en el desarrollo de la carrera profesional. El tercer bloque examina los procesos de transformación digital de las profesiones jurídicas, tanto en el sector público como en el sector privado, y tanto en España como en el extranjero. Y el cuarto bloque es un bloque práctico donde se examinan las principales soluciones LegalTech, el diseño de los sistemas, también incluimos sesiones prácticas sobre el Legal Design Thinking, metodologías ágiles y el Legal Project Management.
Concluyo y concluimos, cerramos la sesión agradeciendo a ustedes su asistencia, presencial y telemática, a los ponentes por sus brillantísimas exposiciones. Enhorabuena y levantamos la sesión. Buenas tardes.